Buen día, estimados aprendices grupos 17 TGPIN y 18 TGPIN. Les habla Luciano Arizmendi. Como complemento de las clases del día 12 de septiembre y 13 de septiembre del año 2016, he decidido hacer este video para proyectar las ventas de la empresa utilizando el método de los mínimos cuadrados de la regresión lineal. En pantalla en este momento tengo digitada la base de datos que va a ser la que va a suministrar la información para la ejecución de la macro que vamos a programar. Recuerden que lo primero que debemos hacer es verificar si está activo el menú programador o desarrollador. Si no, lo debemos activar ingresando por archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y en la ventana de la derecha lo activamos. Acá aparece con el nombre de desarrollador. Este es Excel 2016. En el 2013 también aparece con el nombre de desarrollador, pero en los Exceles de versión anterior al 2013 se llama programador. Entonces habilito el desarrollador y le digo aceptar, y de esta manera ya me apareció el desarrollador. Ahora sí, ya teniendo la base de datos y teniendo activo el desarrollador, puedo empezar a grabar la macro. Para ello doy clic en desarrollador, pero antes voy a utilizar referencias relativas para que yo pueda pegar la macro en el lugar de la hoja que quiera o en hojas diferentes. Entonces ubico la macro, el cursor, en la celda A1, voy a desarrollador y le digo usar referencias relativas y a continuación le digo grabar macro. La voy a llamar macro regresión. Macro regresión. Recuerden que cuando se digita el nombre de la macro no se pueden dejar espacios entre letras. Para ejecutarla desde teclado voy a utilizar la letra A. Voy a guardar la macro en este libro y en la descripción voy a colocarle proyecta ventas por el método de los mínimos cuadrados de regresión lineal. Y a continuación le doy aceptar. Y entonces a partir de este momento empezó la grabación. Cuando termine de grabar, a través de este botón que estoy mostrando, detengo la macro. Lo primero que vamos a definir son las variables. Entonces la variable X va a ser igual a la variable independiente. Y va a estar representando en este caso los periodos de tiempo.
que pueden ser año, meses, etcétera. Vamos a combinar las celdas para que no tengamos ningún inconveniente y nos quede más presentable. Entonces X es la variable independiente y está representando los periodos de tiempo. Y va a ser igual a la variable dependiente y en este caso va a estar representando las ventas en unidades técnicas. Las unidades técnicas pueden ser, por ejemplo, digamos, litros, puede ser, por ejemplo, metros cúbicos, puede ser, por ejemplo, simplemente unidades, pueden ser toneladas, etcétera. De hecho, en este ejercicio vamos a utilizar como unidad técnica las toneladas y vamos a trabajar en miles de toneladas. Si yo tengo digitado el número 5, por ejemplo, me estará representando 5.000 toneladas. A continuación vamos a escribir la ecuación de regresión. Entonces, la ecuación de regresión nos dice que YP va a ser igual al punto de intersección de la línea A con el eje Y, que lo vamos a llamar A, más B, que va a ser la pendiente de la línea de ventas, multiplicada por la variable X proyectada. Recuerden que las variables son X y Y, pero acá tenemos X conocidos, Y conocidos y vamos a tener Y proyectados y X proyectados. Aunque es la misma variable, para no confundirnos, a las proyectadas les colocamos la letra P. La X y la Y que no tengan la letra P son porque son los datos conocidos o los datos históricos. Y a continuación vamos a escribir las fórmulas para calcular los parámetros de la ecuación de regresión, que son A y B. Entonces voy a escribir primero la fórmula para calcular B. Entonces B va a ser igual, abro paréntesis, a n, que es el número de datos, multiplicado por la sumatoria de X por Y. Estas sumatorias tenemos que confeccionar una tabla para poderlas obtener. Menos la sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de Y, cerramos paréntesis, dividido entre abrimos paréntesis, n multiplicado por la sumatoria de x2, que es x al cuadrado. Ya ahorita le damos la forma pertinente, menos, abro paréntesis, la sumatoria de x, cierro paréntesis, a la 2 y cierro paréntesis. Y le damos enter y cargamos la información hacia la derecha para poderla ver completa y combinamos celdas horizontalmente para que no tengamos ningún inconveniente al ajustar los anchos de las columnas. Entonces cargamos la información a la izquierda y ahora sí vamos a darle la forma adecuada al cálculo del parámetro B. Selecciono la S, voy a tipo de letra y escojo la letra symbol. Symbol. De esta manera
ya convertí la S en el símbolo de sumatoria. Me toca hacerlo uno por uno porque no las puedo seleccionar simultáneamente. No se dejan seleccionar simultáneamente. Entonces debemos señalar letra por letra o S por S mejor. Y ya tenemos las S que estaban en el numerador de la ecuación. Ahora vamos con las S que están en el numerador de la ecuación. Y una vez terminado las S, procedemos a acomodar los cuadrados que lleva la ecuación. Entonces iluminamos el número 2, formato celdas, y le decimos que el 2 es un superíndice, aceptar. Y lo mismo hacemos con el segundo 2, lo seleccionamos, formato celdas, y le decimos que el 2 es un superíndice, aceptar. De esta manera ya me quedó lista la ecuación con la que puedo calcular el parámetro B. Para evitar cualquier confusión es mejor que acá le coloquemos un paréntesis para indicar que es la sumatoria de la variable X por Y, o sea, la sumatoria del producto X por Y. Y ya de esta manera, con esta fórmula, podemos calcular el parámetro B. Y ahora vamos a escribir la ecuación para calcular el parámetro A. Entonces el parámetro A va a ser igual a, abro paréntesis, la suma de Y menos B multiplicado por la suma de X, cierro paréntesis, y todo esto va dividido entre N, que es el número de datos. Igualmente combino horizontalmente para evitar cuando se hagan los ajustes de ancho de columna, se me desproporcione el ancho de la columna. Y ahora selecciono la S para convertirla en símbolo de sumatoria con la letra symbol, como ya lo hicimos con las letras del numerador, y selecciono la otra S y la convierto en símbolo de sumatoria. Y de esta manera ya tenemos preparadas las fórmulas para calcular las ecuaciones. Pues esto resulta un poco largo porque la macro no permite pegar las fórmulas, no reconoce al pegar las fórmulas, y si se copian de otro lado no reconoce la transición que se da del tipo de letra. Entonces la mejor forma para que cada vez que se ejecute la macro aparezcan las fórmulas es programándolas como lo acabamos de hacer. Ahora sí, teniendo ya la información necesaria, nos podemos centrar en la confección de la tabla. Recuerde que tenemos X históricos y Y históricos o conocidos, pero también tenemos X y Y pronosticados, o que vamos a pronosticar o que vamos a proyectar. Entonces a los que van a ser pronosticados les vamos a colocar color rojo. Esta macro yo la puedo diseñar para el número de periodos que quiera. Por comodidad de la grabación y por la visual que tengo en pantalla, voy a utilizar esta macro para que se pueda utilizar para 3, 4, 5, 7, hasta 10 datos. El número de datos que yo quiera dentro de ese intervalo. Entonces, como tengo ocupada la primera fila, el dato número 10 está en la fila 11,
y en la 12 obtendré las sumatorias de las columnas, que son las que necesito para aplicar en esta fórmula. A continuación vamos a confeccionar la tabla, y a los datos que vamos a proyectar o a pronosticar les vamos a colocar color rojo. Entonces prolongo la información hasta la fila 11. De esta manera la macro me servirá para 10 datos. A continuación inicio con la confección de la tabla. Las siguientes columnas de la tabla se calculan en función de estas dos variables. La variable independiente, que son los periodos de tiempo, y la variable dependiente, que son las ventas. La siguiente columna será X multiplicada por Y. La siguiente columna será X cuadrado. Entonces seleccionamos el 2, clic con el botón derecho del mouse, formato celdas, superíndice, aceptar, y de esta manera ya tenemos el X cuadrado. La siguiente columna será el Y cuadrado, formato celdas, activamos la casilla superíndice, perfecto, y ya tenemos lo que necesitamos. A continuación abriré la columna para el parámetro A continuación para el parámetro B, y por último tendremos el Y proyectado, que en este caso serían las ventas proyectadas, y a estas, para que no se confundan con los datos conocidos, le vamos a colocar también color rojo. Estos parámetros tengo que incluirlos a lo largo de toda la columna, porque si bien es cierto que yo los puedo calcular en una sola celda, lo que sucede es que si yo los tengo en una sola celda, tengo que fijar esos valores. Entonces quedan con referencias absolutas, y las referencias absolutas causan dificultades en las macros porque no permiten cambiar de celda. De esta manera solamente podría yo ejecutar la macro en una nueva hoja y digitando la información siempre en las mismas posiciones, mientras que si yo incluyo las columnas A y B, puedo pegar la macro o obtener el desarrollo de la macro en la celda que yo quiera de la hoja o en otras hojas diferentes. Procedemos entonces a diligenciar las columnas. Entonces en este caso sería igual a X multiplicado por Y, y ya, y vamos a darle a esta celda, vamos a darle formato de número decimal, vamos a darle, formato de millares para que nos muestre posiciones decimales. Recuerden que estamos trabajando, en este caso nosotros estamos trabajando en miles de toneladas, entonces las ventas van a ser aquí en miles de toneladas de un determinado producto. Digamos que el producto va a ser el producto M, entonces las ventas van a ser 10.000 toneladas, 20.000 toneladas, 40.000, 70.000 y 110.000. Esta fórmula que acabo de programar la debo arrastrar hasta 11, pero debo tener en cuenta que como el número de datos es variable, debo programar un condicional para que me realice el producto solo hasta donde haya datos. Entonces para ello voy a programar el condicional y le digo igual si tomo el condicional si y tomo el condicional y este dato es igual a, abro comillas, espacio, cierro comillas, entonces punto y coma, tomo la pareja
de y igual, abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, 0, punto y coma, x por y. Ya en clase yo les expliqué la estructura de esta fórmula y qué es lo que se persigue al programar ese condicional y qué significan las comillas. Entonces vamos a arrastrar hasta la fila número 11 y ya tengo la sumatoria hasta la fila número 11 y para que los ceros no se vean de esa forma, les podemos dar formato de decimal y de millares, y entonces en este momento pues ya se ven las rayitas, se ve menos, un poco como más presentable que verse con los ceros. A continuación vamos a programar la columna de x cuadrado. Entonces para ello también debo programar un condicional, le digo igual si, tomo el condicional si y le digo si este valor es igual a, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, 0, de lo contrario, punto y coma, haga x por x, que sería x cuadrado, cierro paréntesis y ya, le doy formato de millares y lo dejamos con un decimal al menos y arrastramos. También arrastramos hasta la fila 11. Y de esta manera ya obtuve los resultados de x cuadrado. Ahora voy a calcular y cuadrado. Para calcular y cuadrado también debo programar un condicional y le digo igual si, tomo el condicional si y coloco el cursor sobre este valor. Y le digo que si eso es igual a, abro comillas, espacio, cierro comillas, punto y coma, escribo 0, de lo contrario, punto y coma, y por y, para hacer y al cuadrado, o sea, para elevar y al cuadrado y no estarme complicando con la simbología de potencia que se utiliza en Excel. Pero también se puede hacer utilizando las fórmulas que trae Excel. Le damos formato de millares, le aumentamos un decimal y de esta manera tengo casi confeccionada la tabla. Vamos a realizar las sumatorias. Entonces ubico el cursor en la fila A12, le damos autosuma, sumamos y arrastramos horizontalmente hasta donde tenemos la variable y cuadrado. Las sumatorias de los datos proyectados no la necesitamos, por lo tanto podemos borrar la sumatoria de xp, que es un dato proyectado o pronosticado, y a estas vamos a colocarle un color azulito para que de esta manera no nos confundamos y sepamos que son los resultados de las sumatorias. Le vamos a colocar formato de millares y los vamos a colocar mínimo con un decimal. Recuerden que cuando yo estoy mostrando un decimal es eso, solo estoy mostrando un decimal, pero si hago cálculos con esa celda que me está mostrando un solo decimal, en realidad Excel está considerando todos los decimales que tiene la celda, así no esté mostrando sino uno. A continuación vamos a calcular el parámetro b
Entonces, para calcular el parámetro B, aplico la fórmula que tengo en este momento en la fila 4. Entonces voy a aplicar esa fórmula y le digo que es igual a, abro paréntesis, bueno, acá hay una cosita que me faltó y es calcular el número de datos. Entonces vamos a calcular el número de datos. El número de datos lo vamos a llamar n, y para calcular el número de datos vamos a utilizar la función contar. Contar, y selecciono todos los datos, puede ser de la columna X o de la columna Y hasta el 11. Cierro paréntesis, le doy Enter. Un momentico. Enter, Enter, y ya me calculó el número de datos. Entonces me está diciendo en este momento que son 5 datos. Observe 1, 2, 3, 4 y 5. Me está diciendo que son 5 datos. Aclaro que cuando hay más números, pues cuenta todos los números que haya, no cuenta las celdas vacías. Y ahora sí calculamos el parámetro B. Entonces ahora sí le digo igual, y ahora sí, como ya tengo el número de datos, inicio con el paréntesis, tomo el número de datos que son 5, multiplicado por la sumatoria de X por Y. La sumatoria de X por Y es la sumatoria de la columna X por Y, menos la sumatoria de X. Tomamos la sumatoria de X. La sumatoria de X es la sumatoria de la columna X, multiplicado por la sumatoria de la columna Y. Cierro paréntesis, y todo esto va dividido entre, abro paréntesis, tomo el número de datos que es 5, voy aquí en este punto, multiplicado por la sumatoria de X cuadrado, que es la sumatoria de la columna X cuadrado, menos, abro paréntesis, la sumatoria de X, tomo la sumatoria de X, cierro paréntesis, y la elevo al cuadrado. Entonces llamo el símbolo de potencia, cuadrado, cierro paréntesis y le doy Enter. Enter. Listo. Ya obtuvimos el coeficiente B, y ahora ese coeficiente lo debemos arrastrar. Entonces aquí debo programar un nuevo condicional y le digo igual si y este valor es igual a 0, punto y coma, y además este valor también es igual a 0, cierro paréntesis, punto y coma, escriba 0, de lo contrario, punto y coma, escriba 25, cierro, o el número que esté en la celda superior no necesariamente es 25, y ahora lo arrastro hasta la fila 11. Vuelvo a arrastrarlo hasta la fila 11, y para evitar esos ceros le damos formato de millares y le aumentamos un decimal para verlo con un decimal, y ya tengo calculado el parámetro B de la ecuación. Ahora voy a calcular el parámetro A de la ecuación, y el parámetro A de la ecuación nos dice que A es igual, estoy programando esta fórmula,
abro paréntesis, a la sumatoria de y la sumatoria de y es 250 menos el b, que es el que acabo de calcular, entonces lo puedo tomar de acá, multiplicado por la sumatoria de x, que es la sumatoria de la columna x, cierro paréntesis, dividido entre el número de datos, que son 5. Y de esta manera ya obtuve el valor de A. El valor de A puede ser negativo, porque eso me indica que la línea está cortando al eje Y en su parte negativa. Luego no hay por qué tener preocupación porque dio negativo. Y ahora lo que hago a continuación es programar el mismo condicional que programé para B, igual si tomo el valor y son dos condicionales, son condicionales anidados, y tomo el valor de x igual a 0. Yo ya les expliqué por qué se tiene que hacer esto, en clase les expliqué. Tomo el valor de b igual a 0, cierro paréntesis, punto y coma, 0, de lo contrario, punto y coma, escríbame el valor que obtuvimos para A, cerramos paréntesis y le damos Enter, y de esta manera le damos de una vez formato de millares, le aumentamos al menos un decimal y arrastramos. Perfecto. Y lo único que nos resta es programar la ecuación que tenemos en la fila 3. Entonces, en la fila 3 vamos a programar esa ecuación. Nos dice que es igual a A. Tomamos el valor de A más el valor de B, que es 25, multiplicado por el valor de XP, que es 2016, Enter, y me dio 125. Recuerden que los datos que utilizamos aquí de ventas son los mismos datos que utilizamos en el ejercicio desarrollado en el ambiente de formación del Centro de Gestión Industrial. Y recuerden que la primera proyección había dado eso, y arrastramos el resto de proyecciones. Entonces, pueden comparar sus datos con los que tienen en sus apuntes. Entonces, la proyección de ventas es para el año 2016, 125.000 toneladas, para el año 2017, 150.000, para el 2018, 175.000, para el año 2019, 200.000 toneladas, y para el año 2020 las ventas van a ser de 225.000 toneladas, y de esta manera hemos concluido la elaboración de la macro. Ahora buscamos la celda que vamos a utilizar como referencia. Vamos a desarrollador y bueno, antes de hacer esto vamos a ajustar todas las columnas para que siempre nos queden de acuerdo con el ancho requerido. Entonces ilumino toda la tabla, doy doble clic en cualquier unión, y de esta manera lo que he hecho es ajustar todas las columnas para que siempre me queden del ancho requerido. También vamos a colocarle formato a la tabla. Entonces iluminamos la tabla, le colocamos un fondo amarillo, le vamos a colocar bordes, y al encabezado le vamos a cambiar de color. Entonces en el encabezado vamos a tomar el otro amarillo, y donde están las sumatorias vamos a tomar el otro amarillo. Y ahora sí vamos a colocar el cursor en la celda de referencia, y ahora sí vamos a detener la grabación. Desarrollador
detener grabación y de esta manera ya hemos obtenido nuestra macro. Vamos a probar a ver si esta macro quedó funcionando bien. Entonces vamos a copiar lo que fue la base de datos de la macro. Le decimos copiar. Vamos a abrir una nueva hoja. Vamos a aumentar el tamaño para que ustedes lo puedan ver. Vamos a pegar la base de datos y a continuación colocamos el cursor en la celda de referencia. Le decimos desarrollador. Vamos a macro y ahí está macro regresión. Le decimos ejecutar. Y observe que ya nos calculó el desarrollo en la hoja 3. Lo único fue que se nos olvidó darle aquí formato de millares para que en lugar de ceros nos hubiera quedado la rayita, pero no importa, de todas maneras quedó bien. Y ahora vamos a ejecutar la macro con más datos. Entonces observe que acá fue donde la programamos y acá es la hoja donde la acabamos de ejecutar y nos escribió todo lo que hicimos dentro de la macro. Ahora vamos a desarrollar la macro, pero la vamos a hacer con más datos. Entonces vamos a copiar inicialmente una base de datos, la base de datos que tenemos, copiar. Vamos y pegamos los datos de la base y acá vamos a aumentarle. Entonces vamos a hacerla para más. Esto trabaja hasta la celda 11. Entonces arrastramos hasta el 2020 y entonces el primer año proyectado aquí será 2021, 2022. Y arrastramos para que proyectemos hasta el año 2030. Colocamos el cursor en la referencia relativa. A continuación vamos a desarrollador, buscamos la macro y le decimos ejecutar macro. Entonces ahí se está desarrollando. Este desarrollo se muestra de esta manera lenta, pues porque el computador que yo estoy utilizando es un procesador de poca capacidad y esa es la razón por la cual se demora, pero en un programador de buena capacidad da los resultados de manera inmediata. Solamente que aquí cometimos un error. Pero no importa, el que no erra no aprende, y es que no, en la base de datos no proyectamos las ventas. Entonces alargamos los años y alargamos los años proyectados, pero no proyectamos las ventas. Entonces lo vamos a volver a hacer alargando las ventas. Entonces para corregir ese error que cometimos al ejecutar la macro, vamos a corregirlo. Y recuerden que el que no erra no aprende. Entonces pegamos nuevamente los valores, inicio, pegar, ya tenemos los valores. Vamos a agrandar la hoja para que ustedes lo puedan observar. Y lo que se nos había olvidado es haber prolongado las ventas aquí. Entonces supongamos que la siguiente venta fue de 120 mil toneladas, que la siguiente fue de 135 mil toneladas, que la siguiente fue de 147 mil toneladas, que la siguiente fue de 160 mil toneladas, 160 mil toneladas y la última fue de 180 mil toneladas. Vamos a copiar el formato para que nos quede igual. Y en ese caso, esta sería nuestra base de datos. Entonces ya corregimos
corregimos la omisión que habíamos hecho, que era en la base de datos que sirve para la macro prolongar las ventas. Recuerden que estas ventas están en miles de toneladas, luego aquí serán 10.000 toneladas. Y ahora si colocamos el cursor en la celda de referencia, vamos al desarrollador, llamamos macros y le decimos ejecutar. Y entonces ahí nos la está calculando nuevamente. La demora es por el procesador, que es lento, y ya. Ahora sí tenemos las ventas proyectadas. Miremos a ver cómo evolucionaron las ventas. La última venta proyectada había sido de 180.000 toneladas. Acá serán 207, 227, 286, etcétera, etcétera. Y los coeficientes fueron menos 39.6 y 119.7. Estimados aprendices de los grupos 17 TGPIN y 18 TGPIN, espero que este video les resulte a ustedes de mucha utilidad para que programen sus macros para proyectar ventas. Recuerden que este método de regresión lineal es un método que no solo se utiliza para proyectar ventas, sino en general cuando se quieran pronosticar datos siempre y cuando existan dos variables. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su instructor Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas del Centro de Gestión Industrial, Tecnología, Gestión de la Producción Industrial, SENA Regional, Distrito Capital. Hasta pronto.